Dios le bendiga, buenos días, bueno, gloria a Dios. Hoy domingo, día del Señor. Hoy fue el día en el que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces, aprovecho para invitar a todos los hermanos, a todos los que se dicen hijos de Dios, creyentes, que vayamos a la iglesia. Vamos a la casa del Señor, vamos allí a ese lugar donde nos congregamos con el único propósito de honrar y alabar a nuestro Dios. Hoy es el día en el que bíblicamente el Señor resucitó y de ahí en adelante los discípulos de nuestro Señor Jesucristo comenzaron a congregarse el día domingo. Entonces quiero compartirles un pensamiento en el cual he estado meditando estos días. Está en Primero de Pedro, el capítulo 1, el verso 15 y 16. Dice la palabra del Señor, dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Bueno, gloria a Dios. El creyente tiene un llamado de parte de Dios. Somos llamados a imitar a Dios, hermano. Somos llamados a imitar a Dios. Dios es bueno, dice allá en Lucas 6. Dios es benigno con los ingratos, con los malos. Y el creyente es llamado a amar a los enemigos, es llamado a ser santo, es llamado a ser misericordioso, porque Dios es misericordioso. Entonces, somos llamados a imitar a Dios, hermano, en toda nuestra manera de vivir. Hace unos días veía algo que pues me envió una persona que es inconversa a manera de burla. Y es que pues estamos a la vista de todo el mundo, hermano. Entonces debemos, por esa razón, procurar dar un buen testimonio. Y era algo que he visto ya en otras partes, predicadores que visten de una manera sensual. Se suben a los altares, allí al púlpito, a predicar vestidos de una forma sensual, hermano. Y quiero pues tocar este punto porque considero que es importante, es algo que en muchas congregaciones no se habla, este tema poco se toca, pero la palabra de Dios dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, y nuestra vestimenta hace parte de nuestra forma de vivir, hermano. Entonces quiero comenzar diciendo que hay que tener claro algo. Dice la palabra de Dios que Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Dice que estábamos muertos y Él nos dio vida, que pasamos de estar muertos a tener vida en Cristo Jesús, que éramos tinieblas y ahora en Cristo somos luz. O sea, hay que tener claro que hay un antes y un después. Antes andábamos allí en la corriente del mundo y de allá Dios nos tomó y nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Entonces, antes yo actuaba motivado por una forma de pensar que no es la que agrada a Dios. Antes yo hacía las cosas con unas motivaciones equivocadas. Ahora en Cristo yo actúo motivado por hacer la voluntad de Dios. Porque eso dice la palabra, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Nosotros ahora pensamos es en agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios. Antes no lo hacíamos. Antes vivíamos siguiendo los malos pensamientos,
la corriente de este mundo, la moda de este mundo, creyendo que Dios se agradaba de eso, ni pensábamos en Dios. Entonces, ahora, hermano, ahora dice la palabra que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En mi trabajo, debo ser santo, debo ser honesto, debo ser honrado. En mi hogar, en medio de mi esposa, de mis hijos, debo ser un buen testimonio, darles un buen ejemplo. En todo lugar debo procurar comportarme como un hijo de Dios, porque a eso he sido llamado. Dios me apartó. Eso es lo que significa la palabra santo. Hemos sido apartados, no para seguir viviendo en el pecado, no para seguir viviendo de la misma forma como vivíamos cuando estábamos en el reino de las tinieblas. No, ahora hemos sido apartados para vivir conforme a la voluntad de Dios, hermano. Y la vestimenta tiene que ver mucho con la sensualidad. Antes, cuando estábamos en el mundo, y usted se puede dar cuenta, la gente que alza pesas, que hace mucho ejercicio, quiere exhibirse, quiere exhibir sus músculos, y por eso se coloca poquita ropa. Andan en camisillas, en licras, quieren exhibir sus músculos. Las mujeres que se consideran bonitas, si tienen bastante pecho, por así decirlo, con todo respeto, entonces se colocan escotes para mostrar sus pechos. Si tienen piernas, faldas súper corticas para mostrar sus piernas. O sea, ese es el pensamiento de las personas del mundo. Quieren exhibirse, quieren mostrarse, quieren llamar la atención de una forma sensual, se visten para llamar la atención del sexo contrario. Eso lo vemos tanto en hombres como en mujeres. Pero la palabra de Dios nos enseña inclusive ahora cómo debemos vestir los cristianos, con decoro, acorde al llamado que tenemos. Somos un pueblo santo. Ya no andamos pensando en exhibirnos, ni en que vean nuestras curvas, ni nuestros músculos, no. Yo no digo que debamos andar tapados de la cabeza hasta los dedos de los pies, pero sí vestir de una forma decente, de una forma decorosa, acorde al llamado que tenemos. Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, ¿sí? Hay algunas personas, algunos hermanos que ya se van al extremo, que dicen la palabra, eso lo dice en la ley. Entonces, si tomamos ese texto de la ley de que el hombre no vestirá como la mujer y la mujer no vestirá como el hombre, hay también otros textos ahí que debiéramos tomarlos, y no es así. No es así, porque sabemos, hay que ser justo. El reino de Dios dice que no consiste en bebida ni en comida, sino en justicia, paz y gozo. Hay que ser justos, hermanos, ¿sí? No hay que hablar más de lo que es. Sabemos que los hombres que visten de mujer son los travestis, y las mujeres que visten de hombre son aquellas mujeres que se creen hombre. Entonces, no voy a decir, mire, en el Antiguo Testamento o en la época del Señor Jesús, habían túnicas para hombres y mujeres. Y había una diferencia entre la túnica del hombre y de la mujer. Así como hoy en día hay diferencia entre los pantalones de los hombres y los pantalones de las mujeres. Usted le dice a un hombre, póngase ese pantalón de mujer, y obviamente que usted no se lo pone porque no le va a quedar igual, porque no es de hombre, es de mujer. Entonces, en ese sentido debemos ser justos. Hay ropa de hombre y hay ropa de mujer, pero vistámonos acorde al llamado que tenemos. Hemos sido llamados a ser santos. Entonces, no comparto que hayan personas que se suban al altar a predicar prácticamente de una forma sensual, provocativa. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Usted no ha entendido lo que dice la palabra del Señor.
que usted ya no hace parte del reino de las tinieblas, sino ahora hace parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Cogen el altar como de tarima de modelaje, a exhibirse, allá a modelar la ropa de marca, el diseño de sonrisa, ¿no? Uno se sube al altar es a predicar la palabra de Dios y debe hacerlo de una forma reverente, respetuosa, como acorde al llamado que tenemos. Entonces, tengamos esto en cuenta, hermano. Ya no estamos en el mundo, ya no hacemos parte del mundo. Ubiquémonos, andemos como es digno de nuestro llamado, como es digno del Señor. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.